La educación de España es un desastre, ¿no es obvio que el sistema francés es infinitamente superior? Tengo que demostrar que la élite educativa de mi país es la número uno del mundo. Esta era la convicción inquebrantable que ardía en el corazón de un joven destinado a la grandeza. Su nombre era Carlos, un brillante estudiante de doctorado en pedagogía de 24 años, la joya de la corona de una prestigiosa universidad parisina. Hoy os vamos a contar la historia de cómo, al investigar la historia educativa de España, este joven arrogante se enfrentó a una verdad tan brutal que hizo añicos todos sus prejuicios. Carlos había nacido y crecido en un entorno privilegiado de Lyon. Su familia, aunque no formaba parte de la vieja aristocracia, pertenecía a esa burguesía intelectual que valora el conocimiento por encima de todo. Su padre era un reputado cirujano y su madre, una catedrática de literatura clásica. En ese ambiente donde las cenas se aderezaban con debates sobre Foucault y la música de Debussy flotaba en el aire, Carlos aprendió una lección fundamental: la excelencia no es una opción, es una obligación. Desde niño su camino fue trazado con la precisión de un geómetra. Su mentor, un viejo profesor del liceo, le susurró una vez: Carlos, tú tienes el don. Sigue estudiando porque tu mente está destinada a cambiar las cosas. Con esas palabras grabadas a fuego en su memoria, Carlos se entregó al estudio con una devoción casi monacal. Desde el amanecer hasta la madrugada, su vida transcurría entre los muros de bibliotecas centenarias y el resplandor de la pantalla de su ordenador. Sus esfuerzos, como no, dieron sus frutos, catapultándolo a la cima de su promoción. Superó con una facilidad insultante el concours, la durísima prueba de acceso a las grandes écoles, el Olimpo de la educación francesa, un sistema diseñado para forjar a los líderes de la nación. Para Carlos, esta meritocracia implacable no era cruel, era justa. Era la destilación pura del talento. Su vida era el perfecto ejemplo del éxito que el sistema educativo francés podía producir. Por eso su fe en él era absoluta, casi religiosa. Solo a través de una educación rigurosa y competitiva se puede transformar a un individuo y, por extensión, a una nación. Ese era su credo. Soñaba con convertirse en un reformador, en una figura que diseñara las políticas educativas del futuro, exportando el modelo francés al resto del mundo para sacar a otros países de su letargo intelectual. Al comenzar su doctorado, Carlos eligió un tema para su tesis que consideraba un mero trámite, una demostración casi obvia: análisis comparativo de los sistemas educativos de Francia y España, la supremacía del modelo meritocrático. Era un plan ambicioso, diseñado para probar académicamente la superioridad del sistema que lo había creado. Siendo sinceros, su opinión sobre la educación en España era paupérrima. La imagen que tenía era la de un país de maestros de la improvisación, donde se aplicaban políticas buenistas y blandas. Hablaba con desdén de la cultura del aprobado general, y de una supuesta falta de rigor que, según él, reflejaba el carácter nacional. Para él, España era sol, siesta y fiesta, un lugar maravilloso para pasar las vacaciones, pero un erial intelectual. Estaba convencido de que solo la competencia más feroz forja el carácter y el intelecto. Si Francia producía ingenieros, filósofos y científicos de talla mundial, era gracias a esa severidad. Él mismo era la prueba viviente de ello. Con esa certeza, decidió empezar su investigación analizando los datos más recientes. Los resultados del informe PISA, las tasas de acceso a la universidad, la inversión en I+D. Recopiló cada dato que pudo encontrar, listo para construir un argumento numérico irrefutable que demostrara la excelencia francesa. Entró en su despacho en el corazón del barrio latino, sintiéndose como un general antes de una batalla que ya sabía ganada. Sin embargo, en aquel momento, no podía ni imaginar que esa investigación iba a demoler los cimientos de su propia identidad. No sabía que su visión de España, esa tierra que consideraba un simpático pero irrelevante vecino del sur, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo primero que Carlos analizó con lupa fueron los datos de PISA. Este informe, organizado por la OCDE cada 3 años, mide las competencias de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Tras examinar los resultados de las últimas ediciones, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Francia, especialmente en matemáticas y ciencias, se mantenía consistentemente en los puestos altos de la tabla. Boila, murmuró para sí mismo. Como era de esperar. La educación francesa es un pilar de la excelencia europea.
Luego comparó los datos con los de España. Los resultados españoles eran irregulares. En algunas áreas como la equidad o la competencia lectora obtenían puntuaciones decentes, a veces incluso sorprendentes. Pero en ciencias y matemáticas, solían estar por detrás de Francia. Aunque la diferencia no era abismal, para Carlos era la prueba definitiva. Anotó satisfecho en su cuaderno Moleskine: los datos confirman una brecha de rendimiento significativa. El modelo español, menos exigente, produce resultados inferiores. Con estas cifras en la mano, sintió que la columna vertebral de su tesis ya estaba montada. Se regodeaba en su triunfo. Unos días después, Carlos acudió al despacho de su director de tesis, el profesor Dubois, una eminencia en pedagogía comparada. Le presentó sus hallazgos, los gráficos de PISA, la evolución de las tasas de matriculación universitaria, la comparativa de la inversión en educación. Su exposición fue brillante, precisa, cargada de una confianza arrolladora. Pero la reacción de Dubois no fue la que esperaba. «Carlos, has hecho un trabajo meticuloso con los datos modernos, sin duda», dijo el anciano profesor, entrelazando los dedos sobre su escritorio de caoba. «Pero esto es terriblemente superficial. ¿No te das cuenta?» Carlos se quedó helado. «¿Superficial, profesor? La educación, mi joven amigo, no es una fotografía instantánea. Es el retrato de una sociedad pintado a lo largo de siglos. El nivel educativo actual de un país es la consecuencia de cientos de años de historia, de valores acumulados. Si de verdad quieres comparar a Francia y España, necesitas una perspectiva histórica. Necesitas entender el alma de sus sistemas educativos». Carlos estaba desconcertado. Siempre había creído que los datos modernos eran lo único que importaba. Pero Dubois continuó con un brillo en los ojos. «La historia de la educación en España, en particular, es fascinante. ¿Cómo es posible que un país que sufrió una guerra civil devastadora y 40 años de dictadura lograra, en tan poco tiempo, construir una de las mejores sanidades públicas del mundo y convertirse en el líder mundial indiscutible en donación de órganos? Se dice que detrás de ese milagro social hay una base educativa y una cultura muy particulares que se gestaron mucho antes. Te sugiero que investigues eso», concluyó Dubois. A decir verdad, a Carlos la idea le parecía una pérdida de tiempo. ¿Qué sentido tenía rebuscar en el pasado? Además, Francia también tenía una herencia cultural y educativa milenaria. Era imposible que la pequeña y caótica España pudiera competir. No obstante, no podía ignorar el consejo de su director. A regañadientes se dirigió a la biblioteca de la Sorbona para investigar los datos históricos. «Total, lo que encontraré no hará más que reforzar mi argumento», pensó con ligereza. Pero en ese momento Carlos aún no era consciente de que los datos que estaba a punto de descubrir no solo iban a contradecir sus ideas, sino que las iban a pulverizar. Ni en sus peores pesadillas habría imaginado que su fe ciega en la supremacía francesa estaba a punto de ser dinamitada. En la sección de Historia Moderna de la biblioteca, entre volúmenes con olor a tiempo y conocimiento, Carlos tomó un tratado académico sobre la historia de la educación en la península ibérica. Al abrir sus páginas, sus ojos se toparon con un gráfico que mostraba las tasas de escolarización en España a principios y mediados del siglo XX. En ese instante sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No podía dar crédito a lo que veía. Según aquel gráfico, ya en la década de 1930, durante la Segunda República, proyectos como las misiones pedagógicas habían llevado la alfabetización a los rincones más remotos y olvidados del país, con una tasa de escolarización que ya era notablemente alta para la época y el contexto europeo. Pero el dato demoledor vino después. En la década de 1970, la Ley General de Educación extendió la escolarización obligatoria hasta los 14 años, haciendo que la tasa de escolarización se disparara hasta rozar el 100%. ¿Cómo es posible?, balbuceó Carlos, buscando frenéticamente datos de Francia en el mismo periodo. El resultado fue un golpe bajo. Aunque Francia siempre había sido pionera en educación, la universalización real y efectiva en las zonas rurales fue un proceso más gradual. La diferencia no era tanto en la ley, sino en el espíritu y la velocidad de su aplicación. España, un país que él consideraba atrasado y pobre, había hecho un esfuerzo titánico y exitoso por educar a toda su población. Tiene que haber un error.
Estos datos deben de ser parciales o estar manipulados, se dijo, desplomándose en la silla. Por un momento, no pudo apartar la vista de aquella página. Él, Carlos, producto de la élite, se había esforzado hasta la extenuación para llegar a la cima. Estaba orgulloso de su lucha y nunca había dudado de que la dureza del sistema francés era lo que forjaba a personas excepcionales. Pero, ¿y si hubiera nacido en la España de aquella época? ¿Cómo habría sido crecer en un mundo donde no necesitaba ser un genio ni tener un apellido ilustre para ir a la escuela? Un mundo donde el hijo de un campesino extremeño y el de un banquero madrileño tenían, por ley, el mismo derecho a aprender a leer y escribir. Quizá allí ser el elegido no era lo más importante. Cuando esa idea cruzó su mente sintió una punzada de extrañeza, una disonancia cognitiva que nunca antes había experimentado. La educación francesa, ¿para quién era en realidad? ¿Para la nación o para una élite selecta que la gobernaría? Por primera vez, esa pregunta tomó forma en su cabeza. Intentando recuperar la compostura, buscó otras fuentes, esperando desmentir lo que acababa de leer. Pero cuanto más investigaba, más pruebas encontraba. Decenas de artículos académicos y tesis doctorales confirmaban la misma historia. La sociedad española, desde hacía siglos, sentía una profunda sed de educación. Descubrió que el concepto de educación popular no era una invención moderna. Ya desde el siglo de oro existía una red de escuelas y universidades que sorprendía a los viajeros europeos. Pero fue el espíritu de la institución libre de enseñanza y posteriormente el impulso de la República lo que cimentó la idea de la educación como un derecho universal y una herramienta de progreso social. Lo más asombroso era el alcance de esa idea. En pueblos recónditos de Andalucía o Galicia, incluso en medio de una pobreza extrema, los padres hacían lo imposible por mandar a sus hijos a la escuela. Y en los años del desarrollismo, antes del gran auge económico, España ya había apostado por una educación pública, gratuita y obligatoria para todos. Una política que muchos países en desarrollo ni siquiera se atrevían a soñar. Esto permitió que los hijos de los obreros y campesinos tuvieran acceso a una formación que les cambiaría la vida. Un lugar donde cualquiera, sin importar su cuna, podía aprender. Esa era la escuela española. Mientras Carlos leía, una mezcla de admiración y desconcierto se apoderaba de él. ¿Cómo era posible que Francia, con su vasto imperio colonial y su riqueza, no hubiera logrado ese nivel de cohesión social a través de la educación con la misma rapidez que una España aislada y mucho más pobre? ¿Cuál era la diferencia fundamental? En su interior, aquella fe inquebrantable en su sistema comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué en España la educación había permeado tan rápido hasta las capas más humildes de la sociedad? Para encontrar la respuesta, Carlos siguió investigando. Y entonces un factor clave emergió de entre las páginas de la historia, el papel de España como guardiana y faro de una lengua universal. Carlos hasta ese momento nunca se había parado a pensar en la magnitud del idioma español. Para él, era simplemente la lengua de un país vecino. Siempre había considerado que el francés, la lengua de la diplomacia y la alta cultura, era mucho más relevante. Pero a medida que profundizaba, descubrió el papel crucial de una institución, la Real Academia Española, la RAE. La RAE, fundada en 1713, no era solo un club de viejos académicos. Era el motor que había estandarizado y cuidado un idioma que hoy hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo. Un idioma que, gracias a una gramática y un diccionario unificados desde Madrid, permitía que un escritor de Buenos Aires, un científico de Bogotá y un cineasta de Madrid se entendieran a la perfección. En ese momento Carlos se dio cuenta de algo fundamental. Mientras Francia había usado su idioma como una herramienta de poder cultural impositivo, España lo había compartido. La RAE no imponía, sino que limpiaba, fijaba y daba esplendor, incorporando palabras de toda Hispanoamérica y manteniendo viva y unida una comunidad lingüística gigantesca. Esta labor de cohesión cultural, sutil pero increíblemente poderosa, tenía un profundo impacto educativo. El acceso a la cultura, a la literatura y a la ciencia en un idioma estandarizado y compartido por un continente entero era una ventaja colosal. Un niño en un pueblo perdido de Soria podía leer a Gabriel García Márquez sin necesidad de traducciones. Era una democratización del conocimiento a una escala que él jamás había concebido. Observadores internacionales y lingüistas de todo el mundo habían alabado durante décadas esta labor.
Un sociólogo británico escribió en los años 80, la verdadera fuerza de España no reside en su economía, sino en su capacidad para actuar como el corazón cultural de un mundo hispanohablante vibrante y dinámico. Su sistema educativo ha sido clave para mantener esa conexión. Y fue esa base, esa inmensa red cultural y lingüística, la que permitió que, tras la dictadura, España se modernizara a una velocidad de vértigo, convirtiéndose en una democracia plena y una potencia cultural reconocida. Mientras tanto, en Francia, aunque su influencia cultural era innegable, el idioma se había convertido en un campo de batalla contra la invasión del inglés, una lucha defensiva más que expansiva. ¿Por qué existía esa diferencia de enfoque? Carlos tuvo que admitir que la causa residía en una filosofía educativa distinta. Una pregunta pesada como el plomo se instaló en la mente de Carlos. A pesar del impacto de los datos históricos, Carlos no se rindió del todo. De acuerdo, puede que la educación española tuviera una base popular sólida en el pasado, pero eso es historia antigua, se dijo a sí mismo. La Francia moderna ha producido mentes que han ganado premios Nobel, medallas Fields. Seguimos estando en la cima. Con esa idea, decidió centrarse en los logros científicos y tecnológicos contemporáneos. Uno de los indicadores más claros del nivel de un país es su capacidad para desarrollar tecnologías complejas y sistemas sociales de alta eficiencia. Carlos empezó a investigar dos áreas donde la excelencia es incuestionable: la medicina de alta complejidad y la ingeniería de infraestructuras. Los resultados, una vez más, le dejaron sin palabras. Descubrió que España era, desde hacía más de 30 años, el líder mundial absoluto en donación y trasplantes de órganos. La Organización Nacional de Trasplantes, ONT, era estudiada y admirada en todo el mundo como un modelo de eficiencia, solidaridad y excelencia médica. Joder, ¿cómo era posible? Un sistema que requiere una coordinación logística brutal, una confianza ciega del público y profesionales médicos del más alto nivel. Carlos se quedó perplejo. Francia tenía hospitales magníficos y médicos excepcionales, pero nadie se acercaba a las cifras de España. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? Para desentrañar el misterio, investigó más a fondo y encontró un artículo en una prestigiosa revista médica internacional. El titular le heló la sangre: ¿por qué el mundo no puede copiar el milagro español de los trasplantes? El artículo señalaba que la clave del éxito no estaba solo en la tecnología, sino en la cultura y la educación. El Sistema Español de Formación de Médicos Especialistas, el MIR, Médico Interno Residente, era uno de los más exigentes y competitivos del mundo. Una oposición brutal a la que se presentaban los mejores expedientes del país para conseguir una plaza. Los médicos que salían de ahí no eran solo teóricos brillantes, eran profesionales con una capacidad de trabajo y una formación práctica extraordinarias. Pero había algo más. El artículo destacaba la inteligencia social del sistema, la educación ciudadana que fomentaba la donación, la empatía de los coordinadores de trasplantes, la solidez de una sanidad pública universal que no dejaba a nadie atrás. Carlos sintió un escalofrío. Los niños que en los años 70 y 80 llenaban las escuelas públicas españolas, ¿qué había sido de ellos? Se habían convertido en los médicos, enfermeras, ingenieros y técnicos que sostenían esos sistemas complejos. No solo tenían conocimientos, sino también una flexibilidad para resolver problemas y un sentido de comunidad que quizá el elitista sistema francés no fomentaba de la misma manera. Se dio cuenta de que la diferencia entre Francia y España no era cuántos genios individuales producían. España no solo tenía a unos pocos individuos brillantes en la cúspide, sino que la calidad media de sus profesionales, la base de la pirámide, era excepcionalmente alta. Los ingenieros que habían diseñado y construido la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, los médicos que salvaban vidas cada día en los hospitales públicos. Ellos eran el verdadero fruto del sistema educativo español. Francia estaba liderada por una élite hipercompetitiva, pero España había elevado el nivel de toda su población. Quizá era esa diferencia estructural la que explicaba la brecha en los resultados sociales. Los valores de Carlos se tambalearon con la fuerza de un terremoto. El sol del atardecer teñía de naranja su despacho parisino. Carlos, hundido en su sillón, contemplaba los papeles esparcidos sobre la mesa. Había informes sobre la historia de la educación obligatoria en España, datos comparativos de la ONT, análisis sobre la formación MIR y artículos sobre la ingeniería civil española.
Hacía solo unas semanas, creía ciegamente que la educación francesa era la mejor del mundo. Competir ferozmente para ganar te hace más fuerte. Formar élites es lo que hace fuerte a una nación. Ese era su evangelio. Ahora, ese evangelio estaba hecho trizas. Se preguntó a sí mismo qué es, en realidad, una buena educación. Él había luchado en la jungla de la meritocracia francesa y había ganado. La experiencia, sin duda, le había fortalecido. Pero también sabía que en esa competición, incontables jóvenes con un talento inmenso se habían quedado por el camino. Chavales brillantes que por su código postal o el estatus de su familia, no pudieron acceder a las mejores escuelas. Un sistema cruel donde un solo examen puede definir tu vida entera. La educación francesa era una pirámide, y solo unos pocos elegidos podían llegar a la cima. Los que llegaban eran, sin duda, excepcionales. Pero, ¿era esa base demasiado estrecha? Por otro lado, España había elegido un camino diferente. Hacía décadas, se habían esforzado por derribar las barreras de entrada a la educación. Apostaron por una escuela pública, laica y universal. Extendieron la educación obligatoria, construyeron universidades en casi todas las provincias y crearon una formación profesional que durante años fue un pilar de su economía. El resultado no fue una sociedad con una pequeña élite brillante, sino una sociedad donde la ciudadanía en su conjunto poseía un nivel de formación y civismo notable. Carlos buscó en Internet y descubrió para su sorpresa, que incluso en foros y medios de comunicación franceses existía una reflexión similar. La verdadera riqueza de España es su gente, y eso es gracias a su educación. España ha logrado algo que Francia anhela, una cohesión social que nuestro sistema elitista ha fracturado. Voces dentro de su propio país admitían esta verdad incómoda. Carlos cerró los ojos en silencio. Una buena educación de verdad no es aquella a la que solo acceden los elegidos. Es aquella que recibe cualquier niño, sin importar dónde haya nacido. Una educación que enseña el placer de aprender, que cultiva el pensamiento crítico y la conciencia democrática. España se dio cuenta de esto hace décadas y lo puso en práctica. Entonces, ¿podía Francia seguir por el mismo camino? ¿Continuar con un sistema que solo forma a una minoría de élite hace realmente más fuerte a un país? La respuesta de repente le pareció obvia. Francia también tenía que cambiar. Tenía que aprender del camino que había recorrido España, hacer su sistema más humano, dar a todos sus hijos una oportunidad real. Una nueva determinación comenzó a germinar en el corazón de Carlos. Al día siguiente visitó de nuevo al profesor Dubois. Llevaba bajo el brazo un dossier enorme con todo lo que había descubierto, desde las misiones pedagógicas de la República hasta el milagro moderno de los trasplantes. «Profesor, tengo que hablar con usted», dijo Carlos. Su rostro era completamente diferente al de semanas atrás. Ya no había rastro de arrogancia, sino la expresión serena y decidida de alguien que ha atravesado una profunda crisis existencial. Dubois le escuchó en silencio. Carlos le habló de las tasas de escolarización, del espíritu de la institución libre de enseñanza, del impacto unificador de la RAE y de una filosofía educativa, la española, que valoraba tanto la excelencia individual como la cohesión social. Lo contó todo con una honestidad brutal. «Me equivoqué, profesor», admitió sin rodeos. «Mi intención era demostrar que la educación francesa era la número uno. Pero cuanto más investigo, más me doy cuenta de todo lo que tenemos que aprender de España. Quiero irme de intercambio a España. Quiero estudiar su sistema educativo sobre el terreno, verlo con mis propios ojos». El profesor Dubois sonrió con dulzura. «Sabía que llegarías a esa conclusión, Carlos. Lo más importante para alguien que estudia la educación es la humildad. Sentirse orgulloso de las virtudes de tu país, pero nunca dejar de aprender de los demás. Acabas de dar el primer paso». Con la recomendación de Dubois, Carlos comenzó los trámites para solicitar una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca. Mientras preparaba los documentos, se dio cuenta de que su objetivo había cambiado radicalmente. Antes quería demostrar que Francia era la mejor. Ahora era diferente. Ahora quería hacer que Francia fuera mejor. Y para ello, tenía que aprender de España y en el futuro,
aplicar esas lecciones a la reforma educativa de su propio país. Ese se convirtió en su nuevo sueño. Meses después, su solicitud fue aprobada. Con el billete de avión a Madrid en la mano, Carlos miró por la ventana de su apartamento parisino. España, espérame, susurró. Lo que vosotros tardasteis décadas en construir, lo que habéis logrado casi sin daros cuenta. Voy a aprenderlo todo. En sus ojos brillaba una nueva luz, la luz de la esperanza y la humildad. La historia de Carlos nos enseña algo fundamental. España comprendió hace mucho tiempo que la educación no es un privilegio para una élite, sino un derecho que debe estar al alcance de todos. Crearon un sistema que con sus luces y sus sombras apostó por la equidad. Construyeron una sociedad donde el conocimiento era accesible. Y ese espíritu, tíos, se ha transmitido hasta nuestros días. Una educación que valora la diversidad, que fomenta el pensamiento crítico y la conciencia ciudadana, es precisamente lo que sostiene la democracia y el progreso social de los que hoy disfrutamos. A veces damos por sentadas las cosas, como tener una sanidad pública increíble o poder estudiar en la universidad sin importar de dónde vengas. Sin embargo, estos logros son el tesoro que nos legaron generaciones pasadas, un tesoro forjado con la convicción de que la educación puede cambiar el destino de una nación. La historia de España lo demuestra. Haber nacido aquí y poder educarnos aquí es, quizá, una suerte que no valoramos lo suficiente. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal y darle a me gusta.